Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Me oís bien? ¿Me recibís? Vale, perfecto. Bien, pues hoy en la videoconferencia de hoy vamos a empezar haciendo una videoconferencia de cálculo de nóminas y finiquitos, ¿vale? Esta sí que voy a intentar que sea lo más práctica posible, aunque siempre os cuente un poco de teoría, contaremos 10-15 minutillos de teoría del salario, pero básicamente las tres videoconferencias de nóminas las vamos a dedicar a resolver supuestos de nóminas y de finiquitos. Luego, como luego os contaré, ha habido algún pequeño cambio en el modelo de la nómina, porque ahora van a tener que aparecer las cotizaciones sociales de la empresa en la propia nómina, ¿vale? Lo vamos a ver luego. Y las empresas ya van a tener que adaptar la forma de realizar las nóminas a este nuevo modelo de nómina. Cuando hablamos de cálculo de nóminas y finiquitos, tenemos que hablar obligatoriamente del concepto del salario. Como hemos visto en la presentación, en las videoconferencias de contratación de trabajadores y de derecho del trabajo, la principal razón por la cual el trabajador presta su fuerza de trabajo al empresario es por la percepción de un salario. Es decir, el contrato de trabajo, recordamos, era un contrato oneroso porque establecía obligaciones para ambas partes, para empresario y trabajador, y quizá la más importante es la obligación del empresario de abonar el salario pactado y el derecho del trabajador a percibir ese salario. ¿Qué es el salario? Según el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores, podemos definir el salario como la totalidad de las percepciones económicas que perciben los trabajadores en relación con el trabajo que realizan. Ese salario puede ser en dinero o puede ser en especie, lo que hace retribuir el trabajo efectivo del trabajador, es decir, la prestación de servicios que realiza el trabajador o trabajadora en un determinado momento. El trabajador va a tener derecho a la remuneración que tenga pactada o acordada con el empresario en virtud del contrato de trabajo. Recordad que el contrato de trabajo rige las relaciones laborales y aparece como una especie de fuente del derecho en derecho laboral, o bien la que esté legalmente convenida. Es decir, los trabajadores y trabajadoras que estén sometidos a un convenio colectivo, en esos convenios colectivos siempre va a haber unas tablas salariales con unos mínimos que tienen que ser respetados para abonar y pagar a los trabajadores y trabajadoras a los cuales se le aplique ese convenio colectivo. Veremos que hay algunas percepciones que perciben los trabajadores que no tienen consideración de salario, como son algunas indemnizaciones o algunos suplidos. Y no es cierto que ha habido cambio, porque a raíz de finales de 2013 hubo bastantes cambios con los suplidos y determinados conceptos que antes no cotizaban a la seguridad social y que ahora han pasado a cotizar. Lo vamos a ver luego, ¿vale? Como hablábamos antes, decíamos que podía haber percepciones salariales en dinero, en las cuales no hay problema. Puede ser un salario fijado por unidad de tiempo, en función del tiempo de trabajo, por unidad de obra, en relación con la cantidad o el trabajo. Este trabajo se denominaba comúnmente a destajo. Era en los tiempos de antes de la crisis, era muy común la realización de este tipo de trabajo en la construcción, por ejemplo. Puede haber un salario mixto que tenga una parte de unidad de tiempo, una parte de unidad de obra. Y luego hay una posibilidad de un salario en especie, es decir, la entrega de determinados productos o el disfrute de determinados bienes por parte de la empresa al trabajador, como puede ser manutención, alojamiento, suministros, el uso de un vehículo, el uso de una vivienda, y hay que valorar económicamente esos bienes. El salario en especie establece el Estatuto de los Trabajadores en el propio artículo 26, que tiene que ser el límite con un límite del 30%. Dice también el Estatuto, en el artículo 29, que la liquidación y el pago del salario ha de hacerse en el lugar y fecha convenidos o conforme a los usos y costumbres. Es decir, se tiene que abonar al trabajador el salario, no se dice exactamente que tiene que ser abonado el día 31 de cada mes, el día 31 de finales de mes o el día 30 de finales de mes, sino conforme a los usos y costumbres a los que está acostumbrada la empresa. ¿Qué ocurre en casos de impago de salario? Que el trabajador o trabajadora, si tiene un impago de salario, va a tener la opción, lo vamos a ver cuando veamos el módulo de vicisitudes, va a tener la opción de solicitar lo que denominamos la resolución contractual, la restricción contractual o extinción indemnizada del contrato de trabajo, alegando incumplimiento grave y culpable del empresario, con derecho a la percepción, en ese caso, de las indemnizaciones previstas para el despido improcedente. Si bien es cierto que la jurisprudencia está entendiendo que ese retraso debe ser grave y culpable y no vale con el retraso de un mes de una nómina, no vale con el impago de un mes de una nómina, sino que tienen que ser reiterados y constantes esos incumplimientos de pago, esos impagos o esos retrasos en el pago.
Se tiene que entregar al trabajador obligatoriamente, también establece el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores, un recibo individual justificativo del salario, es decir, una nómina. El recibo individual justificativo del salario es la nómina. ¿Cómo se estructura el salario? El salario normalmente se va a estructurar en un salario base, en pagas extraordinarias, es decir, el Estatuto de los Trabajadores establece que al menos todos los trabajadores y trabajadoras han de tener 2 pagas extraordinarias al año, pagaderas normalmente en junio y en diciembre, si bien es cierto que a veces pueden estar prorrateadas y se van pagando en las nóminas de cada mes. Luego hay una serie de complementos salariales que pueden estar vinculados a la persona, vinculados al puesto de trabajo, vinculados a los resultados de la empresa, pluses de productividad, pluses de calidad de trabajo, etcétera, etcétera. Y otra serie de complementos establecidos por convenios colectivos. Puede ser un plus de convenio, un plus de actividad, una antigüedad, una permanencia en la empresa, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de complementos salariales que pueden estar por encima, aparte del salario base, incluidos bien por negociación propia con la empresa o bien por negociación colectiva, es decir, en los propios convenios colectivos. El Estatuto de los Trabajadores dice que serán estas salariales las indemnizaciones o los suplidos y los gastos realizados como consecuencia de la actividad laboral. Bien, esto ha habido bastante cambio. Hay una serie de pluses que a raíz de los años 2012 y 2013 antes no cotizaban a la Seguridad Social, es decir, no formaban parte de lo que vamos a ver luego, que son las bases de cotización a la Seguridad Social, y que ahora ya han pasado a cotizar, como por ejemplo el plus de ropa de trabajo, el plus de desgaste de útiles y herramientas, el plus de quebranto de moneda. Esos pluses, antiguamente, antes del año 2013, no cotizaban salvo que superasen el 20% del IPREM. Luego veremos qué es eso del IPREM, ¿vale? Los gastos de locomoción y dietas de viaje, vamos a ver también que hay una serie de gastos que antes no cotizaban y que ahora han pasado a cotizar, es decir, los gastos de locomoción en la misma localidad en la que el trabajador presta sus servicios ahora han pasado a cotizar, han pasado a formar parte de la base de cotización. Los que se hagan como consecuencia del trabajo, fuera de la localidad, no cotizarían a la Seguridad Social. Los pluses de distancia o pluses de transporte, este fue uno de los más controvertidos, porque antes este plus tampoco cotizaba salvo que superase el 20% del IPREM. Ahora ya ha pasado a cotizar íntegramente, es decir, este plus va a formar parte de la base de cotización, aunque son pluses que tienen consideración de suplidos, por lo que lo que hacen es suplir un gasto que tiene que hacer el trabajador, en cierto modo, es decir, la ropa de trabajo que tiene que utilizar el trabajador. Si la empresa se la abona, lo que hace es suplir esa ropa de trabajo para que no la compre el trabajador, o si la compra, que supla ese gasto que le ocasiona al trabajador, al igual que las útiles y herramientas o el plus de transporte. Lo que hace es suplir el gasto que tiene el trabajador como consecuencia del desplazamiento diario. Aquellas que tengan carácter indemnizatorio, vamos a ver que hay alguna particularidad. Y las indemnizaciones por despido también tienen ciertas particularidades. Ha habido bastante conflicto porque hubo una primera propuesta del gobierno para que tributasen los 2.000 euros al año de indemnizaciones por despido, pero luego hemos visto que ha quedado en que todas las indemnizaciones por despido van a cotizar y van a formar parte de la cotización y de tributación siempre y cuando superen los 180.000 euros. ¿Vale? Cuando hablamos de nóminas siempre tenemos que tener en cuenta también a la hora de calcular las nóminas dos conceptos que son el salario mínimo interprofesional y el indicador público de renta de efectos múltiples, es decir, el IPREM. Son dos referencias muy importantes porque en el ámbito laboral se utilizan bastante para el cálculo de ingresos referenciados con determinadas prestaciones o para el cálculo de nóminas en algunos casos. Es decir, todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a cobrar al menos el salario mínimo interprofesional, que para el año 2015 está fijado en esas cuantías que veis ahí, 21,62 euros al día, 628,60 al mes o 9.080,40 en 14 pagas al año. El salario mínimo se computa únicamente retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda en ningún caso dar lugar a una reducción de esa cuantía. Por lo tanto, este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo y a tiempo completo, es decir, los 648,60 euros al mes se entienden para una jornada completa. Si yo tengo una media jornada, un 50% de jornada, porque no trabajo 40 horas, sino que trabajo 20 horas, mi salario mínimo interprofesional no será 648,60, sino 50% de esos 648,60, es decir, la mitad. El IPREM, sin embargo, es un concepto distinto, es un concepto que es más bajo que el salario mínimo interprofesional, como veis ahí, el diario son 17 euros con 75, el mensual 532 y el anual 6.390,13 euros al año. Si fuese con las pagas extraordinarias, 7.455, con lo cual es una medida más baja. En cierto modo, este indicador entró en vigor
cuando el gobierno anterior elevó de manera muy alta, por así decirlo, el salario mínimo interprofesional. Subió bastante, de golpe y porrazo, por así decirlo, el salario mínimo interprofesional, y lo que se hizo fue vincular determinados cálculos de nóminas, determinados cálculos de cotizaciones y sobre todo determinados cálculos que se hacían de prestaciones de seguridad social al IPREN, porque si no habría implicado que habría que haber subido muchos datos de prestaciones. Cuando hablamos de nóminas tenemos que analizar también cuáles son los elementos de las nóminas. Es decir, en todas las nóminas vamos a tener los datos de la empresa, obligatoriamente, datos de la empresa, CIF de la empresa, código de cuenta de cotización, los datos del trabajador, nombre, apellidos y DNI, y domicilio normalmente. Vamos a tener los días de trabajo que se devengan, esto variará y será diferente si el trabajador tiene retribución mensual o diaria, es decir, los trabajadores van a poder percibir siempre el mismo salario, independientemente de que trabajen 30 días, 31 o 28 al mes, o van a percibir el salario en función de los días que trabajen, lo cual sería una retribución diaria. Eso va a estar relacionado con los grupos de cotización a la seguridad social también, ¿vale? En los conceptos de la nómina propiamente dichos, siempre vamos a incluir tres conceptos distintos, como más importantes. En primer lugar estarían los devengos o las percepciones del trabajador, percepciones que pueden ser salariales y extrasalariales, en las cuales incluiríamos lo que hemos estado hablando, salarios bases, complementos salariales y pagas extraordinarias. Luego estarían las deducciones de seguridad social, es decir, los conceptos en virtud de los cuales va a cotizar un trabajador, que siempre va a cotizar, como vamos a ver luego, por contingencias comunes, por desempleo y por formación profesional. Pero además, en deducciones, el trabajador también va a tener la retención del IRPF. Lo que hace la empresa con estas deducciones, tanto de seguridad social como del impuesto de la renta de las personas físicas, es que se la retiene al trabajador. Es decir, esas deducciones forman parte de la cuantía bruta del trabajador, pero lo que hace es que se la retiene en nómina y luego la empresa es la que tiene la obligación de ingresarlas en la seguridad social y en el Ministerio de Hacienda, en ambos casos, ¿vale? Y luego vamos a hablar, normalmente en la nómina, en el modelo de nómina, en la parte de abajo del todo, nos vamos a encontrar las bases de cotización a la seguridad social. Las bases de cotización a la seguridad social, para mí son lo más importante en el concepto del cálculo de nóminas, porque en virtud de las bases de cotización y de las cotizaciones que vaya a tener un trabajador o una trabajadora, en función de esas cotizaciones es en función de las cuales se van a calcular todas las prestaciones de seguridad social a las que podamos tener derecho, o bien en el presente, como puede ser una incapacidad temporal, una baja, o en el futuro, como puede ser una posible incapacidad permanente, una viudedad, una orfandad o una jubilación futura. ¿Vale? Cuando hablamos de bases de cotización vamos a distinguir bases de cotización de contingencias comunes, bases de cotización de contingencias profesionales y las bases adicionales de cotización por horas extraordinarias, ¿vale? Vale, como os decía, el año pasado, en el año 2014, en virtud de esta orden, que no sé si la estáis viendo ahí bien, la orden 2098/2014 del 6 de noviembre, sale en el Boletín Oficial del Estado, el 11 de noviembre de 2014, un nuevo modelo de nómina. Es decir, se aprueba un nuevo modelo de recibo individual justificativo de salario. Esto está enlazado con una serie de compromisos que tenía el gobierno adquiridos con los agentes sociales, de derechos de información. Hay una serie de compromisos adquiridos de derechos de información por parte del gobierno con los agentes sociales en distintos ámbitos en materia laboral, tanto en materia prestacional como en materia salarial. Y en uno de esos requisitos se dicta esta orden, en virtud del cual se dicta el 11 de noviembre del año 2014 el nuevo recibo individual justificativo de salarios, es decir, el nuevo modelo de nómina. Como veis aquí, es lo que hemos estado viendo hasta ahora. No hay ningún cambio en lo que yo os he comentado. Datos de la empresa, domicilio, CIF, código de cuenta de cotización, datos del trabajador, con su grupo de cotización, un grupo profesional, número de afiliación a la seguridad social y su DNI, periodo de liquidación y número de días que se trabajan. Y luego tenemos ya el concepto de la nómina, que son los devengos, percepciones salariales, salario base, complementos salariales, horas extraordinarias, percepciones no salariales, prestaciones, indemnizaciones de la seguridad social, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos todos los devengos, tendríamos el total devengado. Aquí no hay cambio en esta nómina, ¿vale? Es exactamente igual que era antes. Luego tendríamos las deducciones de seguridad social, contingencias comunes, desempleo, formación profesional, horas extraordinarias en caso de que las hubiese, y las del impuesto de la renta de las personas físicas. Y luego tenemos ahí algunos casos de anticipos, si hubiera habido retribuciones en especie u otro tipo de deducciones. Y aquí ya tendríamos el líquido total a percibir. Firma y sello de la empresa. Este es el modelo de nómina que teníamos con anterioridad. Antes de 2014 este sería el mismo modelo de nómina. ¿Qué ocurre ahora?
que con la nueva exigencia legal, aparte de todo esto, tenemos que incorporar los datos de cotización a la seguridad social por parte de la empresa. Es decir, al mismo tiempo que se envíen los seguros sociales, la empresa va a seguir teniendo la obligación de enviar los seguros sociales y calcular las cuantías de cotización de todos y todas sus trabajadores y trabajadoras, pero en la misma nómina del trabajador, a efectos de información, van a tener que aparecer también cuáles son las cotizaciones de la empresa por este trabajador. Es decir, va a haber que individualizar en cierto modo la cotización de la seguridad social. Esto no está enlazado con los seguros sociales directamente, ni con el nuevo sistema CRETA de liquidación de seguros sociales, sino que está directamente enlazado con un tema de información. Es decir, para que el trabajador tenga la información y la empresa le aporte esa información a este trabajador de lo que cuesta su cotización a la seguridad social. Y como veis aquí, tendremos que poner las cotizaciones de contingencias comunes y de contingencias profesionales. Veremos luego con un ejemplo práctico muy sencillito cómo hacer este nuevo modelo de nómina. Este nuevo modelo de nómina entraba en vigor al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, pero se daba un periodo transitorio de 6 meses para adaptarlo, ¿vale? Es decir, lo pone aquí en la disposición transitoria única para la adaptación del nuevo modelo de recibo individual justificativo del pago de salarios. En el plazo de 6 meses a partir de la fecha de la entrada en vigor de esta orden, las empresas se adaptarán al nuevo modelo de nómina, que se aprueba en los modelos de recibo de salario. Es decir, ese plazo de 6 meses habría cumplido ahora en mayo, ¿vale? Con lo cual estaríamos ya hablando del nuevo modelo de nómina. Vale, cuando hacemos cálculos de nóminas y de seguros sociales y de finiquitos, tenemos que analizar también las bases de cotización, ¿vale? Yo en este archivo lo que he hecho ha sido resumir un poquito los grupos y bases de cotización. Cuando calculemos luego la nómina lo vamos a ver más sencillo, ¿vale? Pero vamos a ver que tenemos 11 grupos de cotización a la seguridad social. Del grupo 1 al 7 vamos a tener grupos de cotización que tienen cotización mensual, es decir, van a cotizar todos los meses lo mismo. Grupo 1 son ingenieros y licenciados, grupo 2 ingenieros técnicos y peritos ayudantes titulados, grupo 3 jefes administrativos y de taller, el 4 ayudantes no titulados, el 5 oficiales administrativos, subalternos y auxiliares administrativos. Estos van a tener cotización mensual. Cuando hablamos de bases de cotización de contingencias comunes, vamos a tener en cuenta siempre unas bases mínimas y unas bases máximas de cotización. Si veis aquí, para el grupo 1, por ejemplo, la base mínima de cotización va a ser para el año 2015 de 1.056,90, mientras que la base máxima de cotización va a ser de 3.606, ¿vale? Sin embargo, cuando hablamos de los grupos 8 a 11, oficiales de primera y segunda, oficiales de tercera, peones o trabajadores menores de 18 años, vemos que las bases mínimas y las bases máximas son diarias. Entonces tendríamos que calcular esa base mínima diaria, ¿vale? Para ver si está dentro de los límites. Cuando hagamos los cálculos de las bases de cotización vamos a tener que calcular siempre si está dentro de esas bases mínimas y dentro de esas bases máximas. Cuando hablamos de contingencias profesionales, en lugar de hablar de base mínima y de base máxima, vamos a hablar de tope mínimo y de tope máximo de cotización. Pero normalmente las cuantías van a ser las mismas, ¿vale? Vale, ¿alguna duda hasta aquí? Es muy sencillito lo que he contado, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer va a ser hacer una nómina muy sencilla, la voy a hacer yo. Voy a empezar, a aquellos que sepáis hacer nóminas, quizá os parezca muy sencilla, porque voy a empezar desde cero, por así decirlo. Voy a explicar una nómina muy sencillita en 10 minutillos, y luego ya pasamos a hacer una un poco más compleja, si os parece, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Me seguís oyendo bien, verdad? ¿No? Vale, perfecto, pues seguimos, ¿vale? Pregunta a un compañero que si siempre es obligatoria la nómina. La empresa tiene la obligación de entregar un recibo individual justificativo de salario trabajador, ¿vale? Lo establece el artículo 29. Sí que es obligatoria realizar la nómina. ¿Nos hemos encontrado casos en los que los trabajadores no se dan las nóminas? Sí, pero obligación legal es, ¿vale? Pregunta otro compañero que cuándo fue la última vez que cambiaron los topes. Cambian todos los años, ¿vale? Los topes mínimos y las bases mínimas de cotización y las bases máximas se va modificando año a año la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Suele salir normalmente para el mes de febrero, suelen salir las nuevas bases, tanto en el régimen general como en el resto de regímenes, incluido el hogar, ¿vale? Bien, pues vamos a hacer un supuesto práctico muy sencillito, ¿vale? Que es el de un supuesto de retribución mensual, y nos dice aquí el supuesto de tortilla, con categoría de ayudante no titulado, y por lo tanto grupo 4 de cotización a la Seguridad Social, tiene 5 años de antigüedad de trabajo en la empresa, y tiene contrato indefinido. Tiene derecho a percibir una retribución mensual de los siguientes conceptos:
salario base 1.150 euros, antigüedad 50 euros por trienio, plus de transporte 50 euros y además tiene derecho a percibir 2 pagas extraordinarias de salario base más antigüedad, que se pagarán en julio y en diciembre. A este trabajador se le aplica una retención del IRPF del 10%. Calcular su nómina de marzo, sabiendo que el epígrafe de actividades de trabajo y enfermedades profesionales es el de trabajos exclusivos de oficina, ¿vale? ¿Por qué damos el epígrafe de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales? Porque ahora con el nuevo modelo de nómina vamos a necesitar ese epígrafe de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿vale? Antes no lo necesitábamos para calcular una nómina porque esta cotización es cotización exclusiva de la empresa, es decir, la cotización de ITIMS, cotización por contingencias profesionales, es una cotización exclusiva y al exclusivo cargo de la empresa, ¿vale? Entonces tenemos que ver luego cómo son esas cotizaciones, que luego, ahora cuando hagamos el supuesto os lo cuento, ¿vale? Pues bien, cuando hacemos una nómina, nos vamos al modelo de nómina que teníamos anteriormente. Lo primero que tenemos que hacer siempre, aparte de meter los datos del trabajador y demás, pero que eso como lo vamos a hacer con un programa ya lo vamos a tener metido, lo primero que tenemos que hacer cuando hagamos una nómina siempre va a ser calcular los devengos, es decir, los devengos para calcular el total devengado. El punto 1 de la nómina que veis aquí. Bien, en este caso lo teníamos sencillito, los devengos nos decían que el trabajador tiene un salario base de 1.150 euros, una antigüedad de 50 euros por trienio y un plus de transporte de 50 euros. ¿Cuáles son los devengos? Pues salario base 1.150 euros, antigüedad 50. ¿Por qué antigüedad 50? Porque el trabajador nos dice el supuesto que tiene una antigüedad de 5 años y en el convenio colectivo que se le aplica se establece una antigüedad de un porcentaje de 50 euros, perdón, no es un porcentaje sino de 50 euros por trienio, ¿vale? Es un supuesto sencillito, normalmente en los convenios colectivos suelen ser porcentajes por años de antigüedad lo que está establecido, ¿vale? Pero en este caso el trabajador habría cumplido un trienio, con lo cual tendría derecho a 50 euros, no habría cumplido un segundo trienio para tener derecho a más antigüedad, ¿vale? Y el tercer devengo sería el plus de transporte, que serían también 50 euros, con lo cual aquí tenemos el total de devengos, 1.250 euros, salario base, más antigüedad, más plus de transporte, tendríamos ya el total devengado. Es decir, aquí en el punto 1 tendríamos percepciones salariales, salario base, tendríamos plus de transporte, ¿vale? Y tendríamos la antigüedad. Y en el total devengado tendríamos los 1.250. Vale, pues una vez que tenemos el total devengado, el siguiente paso siempre va a ser calcular las deducciones de seguridad social. Como vemos aquí en el modelo de nómina, en el punto 2 están las deducciones de seguridad social, es decir, la aportación del trabajador a las cotizaciones a la seguridad social y concepto de recaudación conjunta, que dice el modelo de nómina. Vale, pero ¿qué ocurre? Que antes, para calcular las deducciones de seguridad social, siempre tenemos que calcular antes las bases de cotización, ¿vale? ¿Por qué? Porque las deducciones de la seguridad social se va a calcular en función de una base de cotización que tenemos y en función de unos tipos de cotización que se aplican. Si nos vamos a las bases de cotización que hemos visto antes, vamos a ver que a los trabajadores y trabajadoras siempre vamos a cotizar por contingencias comunes, por formación profesional y por desempleo. Vale, a ver si lo encuentro. Vale, perdón, está aquí. Vale, si veis ahí, los trabajadores y las empresas cotizan siempre por contingencias comunes. En la empresa cotiza el 23,6% por contingencias comunes, el trabajador el tipo único del 4,7%. El total sería un 28,3%. En caso de que hubiese horas extraordinarias, también habría cotizaciones. Las horas extraordinarias por fuerza mayor las horas extraordinarias pueden ser por fuerza mayor como consecuencia de un suceso imprevisto o imposible de evitar, u horas extraordinarias normales, ¿vale? Que esas cotizarían, las horas extraordinarias por fuerza mayor cotizarían un 12% por parte de la empresa y un 2% por parte del trabajador, mientras que el resto de horas extraordinarias sería un 23,6 y un 4,7, sería el tipo genérico. Por desempleo, aquí la cotización va a ser distinta dependiendo de si el contrato es indefinido o de si el contrato es temporal, ¿vale? Cuando se reformó el contrato a tiempo parcial, también se va a rebajar un punto la cotización del contrato a tiempo parcial. Es decir, antes los contratos a tiempo parcial temporales cotizaban más. Si os dais cuenta ahora, el trabajador va a cotizar en un contrato indefinido normal el 1,55%, mientras que si el contrato es de duración determinada a tiempo completo o a tiempo parcial es el 1,60%. Y la empresa
va a cotizar en un contrato indefinido 5,50 y en un contrato de duración determinada, es decir, un contrato temporal a tiempo completo o a tiempo parcial, el 6,70. Luego hay una serie de cotizaciones que son exclusivas del empresario, como es el Fondo de Garantía Salarial. Esta cotización se bajó, antiguamente se cotizaba al 0,40 y se redujo al 0,20%. El anterior gobierno lo redujo al 0,20% esta cotización, lo cual ha ocasionado bastantes problemas, porque con el periodo de la crisis sí que ha habido que tirar mucho del Fondo de Garantía Salarial. Incluso se ha llegado a hablar de la propia quiebra del Fondo de Garantía Salarial. Por formación profesional van a cotizar las empresas y también los trabajadores, el 0,6 las empresas y el 0,1 los trabajadores, ¿vale? Y luego va a haber unos epígrafes de cotizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Como veis aquí, los topes de cotización de los que hablábamos antes, por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el máximo van a ser 3.606 y el mínimo 756,60. Es decir, que realmente estaríamos hablando de lo mismo, de las mismas cuantías que las bases mínimas y las bases máximas de cotización que hemos visto antes. Vale, volvemos a la nómina, ¿vale? Pues una vez que tenemos los devengos, como os decía antes, tendríamos que calcular las deducciones, que en el caso de los trabajadores, como hemos visto, vamos a calcular deducciones de contingencias comunes, por desempleo y por formación profesional. Y luego aparte tendremos que hallar el porcentaje del IRPF, del impuesto de la renta de las personas físicas. Vale, pues cuando hallamos las bases, lo primero que nos tenemos que preguntar es cuál es el concepto de base de cotización de contingencias comunes y cuál es el concepto de base de cotización de contingentes profesionales. Es decir, cuál es la diferencia entre estas dos bases. Imagino que todos la sabréis, ¿vale? Pero la única diferencia que existe entre la base de cotización de contingencias comunes y entre la base de cotización de contingencias profesionales es que el trabajador haya realizado horas extraordinarias en el mes, ¿vale? Si no se han realizado horas extraordinarias en el mes, no habría ninguna diferencia. Vale, preguntaba a un compañero si los porcentajes no cambian nunca. Sí que, como os comentaba antes, ha habido cambios, sí que han sido muy estables. El de contingencias comunes lleva estable mucho tiempo en el tiempo, el de desempleo también, ¿vale? Pero, por ejemplo, el de los contratos temporales a tiempo parcial, hace 2 años, con la última reforma del contrato a tiempo parcial en 2013, sí que se modificó. Sí que fue modificado y se redujo un punto la cotización del contrato a tiempo parcial, en el caso de contratos temporales, ¿vale? Vale, pues una vez que tenemos ya diferenciado ese concepto de que es una base de cotización de contingencias comunes y una base de cotización de contingencias profesionales, podemos ver que en este supuesto las bases de cotización de contingencias comunes y la de contingencias profesionales va a ser la misma, porque no hay horas extraordinarias, con lo cual lo que tenemos que hacer es calcular la base de cotización de contingencias comunes, que en este caso nos va a coincidir con la base de cotización de contingencias profesionales. ¿Cuáles son los conceptos que vamos a coger para incluir en la base de cotización? Pues van a ser todos los conceptos cotizables, es decir, todo lo que sea salario tenga carácter salarial, o aquellos pluses que por denominación son percepciones extrasalariales, pero que ahora ya han pasado a cotizar a la seguridad social. Con lo cual teníamos el salario base, que obviamente es un plus salarial, con lo cual cogemos esos 1.150 euros de salario base. Teníamos la antigüedad, que la antigüedad obviamente es un plus salarial también. Y aquí tenemos el plus de transporte. ¿Qué ocurría con el plus de transporte? Que antes de la reforma de 2013, ese plus de transporte solo cotizaba si superaba el 20% del IPREM, es decir, el 20% del indicador de público de rentas de efectos múltiples, que eran unos 108 euros más o menos. Antes de esa reforma, este plus de transporte no habría cotizado, no habría formado parte de la base de cotización, pero a día de hoy ya tenemos que incluirlo como dentro de la base de cotización de contingencias comunes y de contingencias profesionales en su caso. ¿Por qué? Porque en virtud del decreto que se dictó en 2013, este plus ha pasado a cotizar desde cero, no desde superar el 20% del IPREM, sino desde cero, ¿vale? Y luego un concepto muy importante es el concepto de las pagas extraordinarias, ¿vale? Las pagas extraordinarias se pueden percibir o bien de manera prorrateada o bien se pueden cobrar en junio o en diciembre. Luego hay trabajadores que tienen más de 2 pagas extraordinarias, porque los convenios colectivos pueden establecer más pagas extraordinarias, ¿vale? Pero en este caso entendemos que son 2 pagas extraordinarias, pagaderas en junio y en diciembre, nos decía el supuesto. 2 pagas extraordinarias, efectivamente, ¿vale? La particularidad que hay en la seguridad social es que la seguridad social, las empresas y los trabajadores van a cotizar 12 meses al año, es decir, se va a ir cotizando mes a mes. Por eso es por lo que en la base de cotización de contingencias comunes y profesionales siempre va a estar incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, independientemente de que sean abonadas en los meses de junio y diciembre o que sean abonadas de manera prorrateada.
Si son abonadas de manera prorrateada, nos coincidirá la base de cotización muchas veces con el bruto, ¿vale? Pero en este caso, por ejemplo, que son abonadas en junio y en diciembre, a efectos de cotización tenemos que hacer el cálculo de las pagas extraordinarias. En este caso es sencillito porque es una retribución mensual. Lo que tenemos que hacer es una regla de 3. Es sencillito. El derecho laboral al final, para los que somos de letras puras, es sencillo porque muchas veces es hacer reglas de 3 simple y lo tenemos. Lo que tenemos que decir es: el trabajador tiene derecho a 2 pagas extraordinarias al año, de salario base más antigüedad, es decir, de 1.150 euros de salario base más 50 euros de antigüedad, con lo cual tiene derecho a 2 pagas extras de 1.200 euros. El trabajador tiene derecho a 2 pagas extras de 1.200 euros en un año, es decir, en 12 meses, por así decirlo, con lo cual en un mes tendría derecho a X. En este caso se podría hacer esa regla de 3 sencillita, que sería coger los 1.200 por 2 pagas extraordinarias, dividir entre 12 y multiplicar por 1, o lo podemos hacer a días. Si lo hiciéramos a días, tendríamos que decir: el trabajador tiene derecho a 2 pagas extras de 1.200 euros en 360 días y tendrá derecho a X en 30 días, porque estamos hablando de retribución mensual. Si hablamos de retribución diaria, vamos a tener que coger el año diario, por así decirlo, no el año comercial. Es decir, tenemos que coger no 360 días, sino 365. Cuando hablamos de retribución mensual es más sencillo, porque no tenemos que prorratearlo a días, sino que lo prorrateamos a meses, con lo cual lo podemos hacer por días o lo podemos hacer directamente por meses. En este caso, dividiendo 2.400 entre 12, nos daría los 200 euros de la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Con lo cual, estaríamos en una base de cotización de contingencias comunes de 1.450 euros, es decir, salario base más antigüedad, más plus de transporte, más parte proporcional de las pagas extraordinarias. La base de cotización sería 1.450 euros. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Comprobar que esta base de cotización está dentro de los límites de las bases mínimas y las bases máximas. Nos decía el supuesto que el trabajador era un ayudante titulado. Ayudante no titulado, grupo 4 de cotización. Nos vamos al grupo 4 de cotización y nos dice: ayudantes no titulados, base mínima 756,60, base máxima 3.606. Con lo cual está claro que en este supuesto el trabajador está dentro de la base mínima y dentro de la base máxima, con lo cual ya podemos calcular las deducciones. Una vez que tenemos calculadas las bases de cotización de contingencias comunes y de contingencias profesionales, ya podríamos calcular las deducciones. Para calcular la deducción de contingencias comunes, vamos a coger la base de cotización de contingencias comunes, 1.450, y multiplicamos por el 4,7%. Eso nos da 68,15. Para calcular la cotización del trabajador por desempleo, cogeremos la base de cotización de contingencias profesionales, ojo, siempre profesionales. Lo que ocurre es que aquí coincide con la base de cotización de contingencias comunes y multiplicaremos por el tipo único del 1,55. ¿Por qué el 1,55 en este caso? Porque el trabajador tiene contrato indefinido y eso nos da 22,48. En el caso de la formación profesional, como su propio nombre indica, cogeremos también siempre la base de cotización de contingencias profesionales. Y esa base de cotización de contingencias profesionales la multiplicaremos por el 0,1%, lo cual nos da el 1,45. ¿Vale? Y luego nos faltaría por calcular la deducción del IRPF. El IRPF, ¿sobre qué lo aplicamos? ¿Sobre el total de vengado o lo aplicamos también sobre la base de cotización? Efectivamente, siempre vamos a calcular la retención del IRPF sobre el total de vengado, ¿vale? Esta es la diferencia. La diferencia que hay es que a la Seguridad Social vamos a cotizar 12 meses al año y a Hacienda cotizaremos 14 veces, por así decirlo. Por eso, en las nóminas de las pagas extras a veces vamos a cobrar más que en el mes que se puede dar el caso que se cobre más que en un mes ordinario. ¿Por qué? Porque en las nóminas de las pagas extraordinarias solo va a haber retención del IRPF. Porque las pagas extraordinarias en la Seguridad Social ya van cotizando mes a mes. Con esa parte proporcional de pagas extraordinarias que hemos calculado, ya se va calculando mes a mes. ¿Vale? Preguntaba un compañero que cómo se calcula el IRPF que le corresponde a cada trabajador. Es un tema complejo, ¿vale? El cálculo del IRPF es un tema fiscal. Es decir, tenemos que calcular las retribuciones brutas que va a tener el trabajador en el año, pero luego va a depender de cuál sea su situación familiar y su situación fiscal. ¿Vale? Mi consejo es que no os liéis con el cálculo del IRPF, porque calcularlo a mano a mí me parece muy complicado y que no aporta nada. Es tan sencillo como que en los programas que os podéis descargar del campus virtual podéis realizar el cálculo directamente, o si no, en el propio programa de cálculo de la agencia tributaria hay un programa online, está la posibilidad de hacer ese cálculo del IRPF, ¿vale?
es dependiendo de la situación fiscal, si el trabajador tiene hipotecas, si el trabajador tiene hijos a cargo, si está separado, si es soltero, si tiene discapacidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Va a depender siempre de eso, ¿vale? Es un tema completamente fiscal, ¿vale? Preguntaba un compañero que si el trabajador tiene jornada reducida si se aplica el mismo límite. Cuando hacemos el cálculo de los topes mínimos y los topes máximos de cotización, si hablamos de un contrato a tiempo parcial, vamos a tener que hacer ese cálculo de la parcialidad de la jornada del trabajador, es decir, del número de horas que trabaja el trabajador en esa jornada, ¿vale? O sea, vamos a tener que hacer el cálculo siempre en función de la jornada del trabajador. No podemos coger los 756,60. Si un trabajador tiene 20 horas, no vamos a poder coger 756,60. Tendremos que coger cuáles son las horas que trabaja por su convenio colectivo y ver cuál es el porcentaje de horas que está trabajando y cogeremos la base mínima horaria, por así decirlo, ¿vale? Vale, pues tendríamos, como os decía antes, hemos calculado las deducciones de seguridad social, que como veis ahí, el total de deducciones de seguridad social son 92,08, y ya nos faltaría por calcular el IRPF, que efectivamente el IRPF lo calcularíamos sobre el total de vengado. El total de vengado, que recordad que eran 1.250 euros, multiplicamos 1.250 por el porcentaje del IRPF del 10% que nos ha salido en el programa de la agencia tributaria, que os estaba comentando, y nos sale 125. Entonces ya tendríamos, para determinar la nómina, lo que tendríamos que hacer sería calcular el líquido a percibir. ¿Cómo calculamos el líquido a percibir? ¿Cómo calculamos el líquido a percibir? Que para muchos y muchas es lo más importante de la nómina. Efectivamente, siempre total de vengado, ¿vale? Va a ser el total de devengos, no la base de cotización, sino el total de devengos, los 1.250, menos las retenciones del IRPF y menos las deducciones de seguridad social. 1.250 menos deducciones de seguridad social, 92,08, y menos 125, tendríamos el líquido total a percibir de este trabajador de 1.032,92. Esa sería la nómina de este trabajador, ¿vale? Creo que había una pregunta de un compañero. Preguntaba si el concepto de IRPF es la retención. Efectivamente, ¿vale? El concepto del IRPF es la retención fiscal. Lo que el trabajador tendría que ingresar en Hacienda, pero lo que hace la empresa es retenerlo e ingresarlo a la empresa. Es decir, digamos que el obligado al pago de las deducciones de seguridad social por la parte que le corresponde y del impuesto de la renta de las personas físicas es el trabajador, pero el obligado o la obligada al ingreso sería la empresa, ¿vale? Pues bien, antes de noviembre de 2014, antes del nuevo modelo de nómina, ya habríamos terminado de hacer una nómina. ¿Qué ocurre? Que con el nuevo modelo, recordad que os he comentado antes que ahora tenemos que calcular también cuáles son las aportaciones que la empresa va a realizar por este trabajador, y eso va a tener que ir también en la nómina. Con lo cual, lo que tenemos que hacer ahora para terminar la nómina sería calcular las aportaciones de este trabajador por parte de la empresa, única y exclusivamente a título informativo, ¿vale? Es decir, luego ya la empresa calculará los seguros sociales, que como sabéis los seguros sociales de la empresa se van a calcular en función de todos y todas los trabajadores y trabajadoras de la empresa, pero a efectos informativos en la nómina va a tener que aparecer esta información. Es decir, cuál es la aportación de la empresa. Nos vamos otra vez a las bases y tipos de cotización que hemos visto antes, ¿vale? Que ya lo comentamos antes, vimos cuáles eran las bases y tipos de cotización de la empresa. Entonces sabemos que la empresa cotiza por contingencias comunes el 23,6%. Entonces cogeríamos la base de cotización de contingencias comunes de este trabajador y lo multiplicamos por el 23,6%. Y eso nos da la aportación de la empresa, 342,20. En desempleo, formación, fondo de garantía salarial y accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ya vamos a coger siempre base de cotización de contingencias profesionales. En este caso nos coincide, pero si no coincide, recordad siempre que vamos a coger la base de cotización de contingencias profesionales, ¿vale? Cogemos 1.450 y multiplicamos por el 5,55%, que es el tipo que corresponde a la empresa, el 5,50, perdón. He puesto 5,55, pero es el 5,50, ¿vale? Creo que el cálculo está bien hecho, pero sería 5,50, ¿vale? 1.450 por 5,50, 79,75. La empresa cotiza por formación el 0,6% sobre la base de cotización de contingencias profesionales, 8,70. Para el fondo de garantía salarial sería el 0,20 por 1.450. Y el hándicap lo podemos tener cuando calculamos la cotización de tarifas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿vale? Aquí va a depender del tipo de actividad de la empresa. Hay una tarifa que es esta que veis aquí, ¿vale? La disposición final 19ª,
de la modificación de la ley del año 2006, que recoge la tarifa de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Estas tarifas están relacionadas con la peligrosidad y la posibilidad de que los trabajadores o trabajadoras puedan sufrir más o menos accidentes en la empresa. Es decir, no es lo mismo trabajar en un trabajo de oficinas que trabajar en una actividad de construcción, por ejemplo. Si os dais cuenta aquí, por ejemplo, en el punto I, que nos recoge ahí trabajos habituales en el interior de minas, el tipo conjunto, ¿vale? Siempre se va a cotizar en cotización por condiciones profesionales, se va a cotizar por incapacidad temporal y por incapacidad, muerte y supervivencia, ¿vale? Si os dais cuenta que os decía este tipo conjunto, es un tipo conjunto, por un lado incapacidad temporal y por otro incapacidad, muerte y supervivencia, ¿vale? Este tipo conjunto es de 7,15%. Sin embargo, si nos vamos a un trabajo exclusivo de oficina, ¿vale? Vamos a ver, que está en la página 5, creo. El trabajo exclusivo de oficina, si os dais cuenta, el tipo conjunto es el 1%. Por eso hemos cogido aquí el tipo del 1%, porque es un trabajo exclusivo de oficina, nos decía el enunciado. Con lo cual, el total de aportaciones a la seguridad social que tendría que hacer la empresa por este trabajador son 448,05, ¿vale? Estas cotizaciones están enlazadas con los códigos nacionales de actividad de la empresa. Es decir, enlazadas con el Código Nacional de Actividad de la empresa, pero también muchas veces con el tipo de actividad que está realizando el trabajador. Es decir, una empresa se puede dedicar a la extracción minera única y exclusivamente, pero puede tener trabajadores que sean personal que realicen únicamente trabajos exclusivos de oficina, con lo cual ahí no tiene por qué cotizar por esos trabajadores un 7,15% porque no realizan esa actividad extractiva, sino que podrían ser un personal de trabajo exclusivo de oficina y cotizarían el 1%, ¿vale? Vale, ¿os parece mucho dinero lo que paga la empresa por este trabajador? ¿Os parece poco? Muchísimo. Claro, aquí lo que ocurre aquí efectivamente que la seguridad social, todo el sistema de prestaciones de seguridad social se mantiene única y exclusivamente con cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores. Por eso es importante. Precisamente las cotizaciones a la seguridad social a veces nos pueden parecer altas, pero es cierto que es importante para el mantenimiento del propio sistema de seguridad social, ¿vale? Vale, como os decía antes, hay una serie de conceptos que han pasado a cotizar a las bases de cotizaciones que hemos visto antes, y algunos han pasado a ser que han pasado a cotizar, ¿vale? Voy a dejar estos conceptos de cotización para el próximo día, lo vemos en la siguiente videoconferencia, y vamos a hacer ahora un segundo caso un poquito más complejo, ¿vale? Ya en estos 15 minutillos que nos quedan de la videoconferencia, vamos a hacer un segundo supuesto con retribución diaria. Esto tiene alguna complejidad más, ¿vale? Si lo terminamos, si nos da tiempo de terminarlo bien, si no lo terminamos el próximo día en la siguiente videoconferencia, ¿vale? Nos dice este supuesto. Alta en el mes. Pablo bloqueado, grupo 4 de cotización a la seguridad social, entró a formar parte de la empresa el día 11 de enero, con un contrato eventual por circunstancias de la producción, a tiempo completo. Tiene derecho a percibir una retribución de los siguientes conceptos. Salario base 34,57 euros al día, plus de convenio 39 euros al mes, prima de asistencia 6,68 euros al mes, plus de ropa de trabajo 9,85 euros al mes, antigüedad 50 euros por trienio, plus de transporte 2,74 por día efectivamente trabajado, y además tiene derecho a percibir 2 pagas extraordinarias de salario base más antigüedad, que se pagarán en junio y en diciembre. Además, el trabajador realizó 8 horas extraordinarias que se retribuyen al 1,25% del valor de la hora ordinaria, cuando el valor de la hora ordinaria es 8,65, es decir, vale el 1,25 más de la hora ordinaria. La retención del IRPF es del 9,70% y nos pide calcular la nómina del mes sabiendo que el epígrafe de accidentes y enfermedades profesionales es de construcción de edificios, es decir, total un 6,70% el epígrafe de accidentes. Vale, os doy 3 minutillos para que calculéis el total de vengado, ¿vale? Y a ver qué os sale. Yo he supuesto que son 21 días, 21 días de trabajo, ¿vale? Hasta finales de mes, que no lo he dicho antes. Y como días efectivos de trabajo, como días efectivamente trabajados, serían 15 días lo que he cogido, ¿vale? Porque dependiendo de la comunidad en la que estemos, puede haber más o menos días festivos.
Pregunta a un compañero que no conocemos el año para la antigüedad. Date cuenta que entra, que es un alta en el mes, ¿vale? El trabajador entra a formar parte de la empresa este mismo mes, con lo cual no puede haber antigüedad. La prima de asistencia es un concepto raro, ¿vale? Porque dice que son 6,68 euros al mes, con lo cual sería un concepto mensual. En este caso es un poco extraño porque están mezclados conceptos mensuales con conceptos diarios, ¿vale? Aunque te parece que el trabajador tuviese un trabajo diario, aparentemente, porque nos dice que es 34,57 euros al día, ¿vale? Estarían mezclados con conceptos mensuales. 774,40. Uf, nos sale cada uno una cosa. A mí me salía... ¿Cuánto me salía a mí? A mí me sale 892,42. Que también me puedo haber confundido yo, perfectamente. Vale, nos sale cada uno una cosa. Vale, vamos a verlo, ¿vale? Aquí hay alguna pequeña trampa, ¿vale? Por eso probablemente no nos salga igual a todos, ¿vale? Vale, nos dice que el trabajador empieza a trabajar el día 11. Cuando hacemos un alta en el mes, cuando es un alta en el mes, aunque el trabajador tuviese retribución diaria, independientemente, perdón, de que el trabajador tuviese retribución diaria o retribución mensual, tenemos que abonar todos los días del mes, ¿vale? Simplemente por ser un concepto de alta en el mes. Entonces, del día 11 al día 31 de enero irían 21 días, por eso os decía que irían 31 días, ¿vale? Calculamos el salario base, no tiene mayor complejidad, 34,57 por 21 días nos sale 725,97. Vale, el plus de transporte nos decía que era por día efectivamente trabajado. Yo he estimado, por eso os decía antes que estimásemos 15 días efectivamente trabajados, lo multiplicamos por 2,74 y nos salen 41,1. Vale, el supuesto nos decía que el trabajador tenía derecho a un plus de convenio de 39 euros al mes. Aquí puede venir la complejidad y es por donde podemos tener alguna diferencia, ¿vale? ¿Qué ocurre con este plus? Que es una especie de plus mensual, es decir, los trabajadores van a tener derecho a cobrar todos los meses lo mismo. Es decir, mes de enero, que tiene 31 días, van a cobrar 39 euros, y mes de febrero, que tiene 28 días, va a cobrar 39 euros. Con lo cual lo que tenemos que hacer sería prorratear ese plus a 21 días, pero desde el concepto mensual. Por eso lo que tenemos que hacer es una regla de 3, es decir, tenemos derecho a 39 euros en 30 días, tendremos derecho a X euros en 21 días, es decir, 39 partido 30 por 21. 27,3. Imagino que por eso quizá a algunos os hará una diferencia. ¿Vale? Me pregunta un compañero si no falta la parte proporcional de las pagas. Estamos calculando el total de vengado, ¿vale? Recuerda que las pagas extras las vamos a calcular siempre solo para las bases de cotización, no para calcular el total de vengado, ¿vale? Primero calculamos el total de vengado y luego ya las deducciones. Una vez que tenemos el total de vengado, calcularemos las deducciones y las bases de cotización, ¿vale? Con el plus de asistencia nos pasa lo mismo, es un plus mensual, lo mismo que nos pasa con el plus de convenio. Lo tenemos que prorratear a mes también, es decir, cogemos los 6,68, dividimos entre 30 días y multiplicamos por 21 días, lo cual nos da 4,68. El plus de ropa de trabajo, lo mismo, exactamente, ¿vale? Y pues es donde podéis haber tenido esa diferencia. Era un concepto un poco complejo de igual de entenderlo al principio, ¿vale? Y sería 9,85 partido 30 por 21, y eso nos sale 6,90 prácticamente. Las 8 horas extraordinarias, ¿vale? Nos decía que el valor de la hora ordinaria era 8,65, teníamos que calcular, por así decirlo, el 125% de ese valor de la hora extraordinaria, que es 8,65 por 1,25, si no me he confundido, son 10,81, es decir, el valor de las horas extraordinarias es de 10,81. Eso lo multiplicamos por 8 horas y nos salen 86,48. Con lo cual el total de vengado serían 892,42. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale, pues una vez que tenemos el total de vengado, ya ahora sí tendríamos que hacer el cálculo de las deducciones. Recordad siempre que para hacer el cálculo de las deducciones, antes de ello tendremos que calcular las bases de cotización. ¿Qué conceptos van a formar parte de la base de cotización de contingencias comunes en este supuesto? En este caso, la base de cotización de contingencias comunes y la de contingencias profesionales va a ser la misma, igual que en el caso anterior. ¿Qué creéis? Efectivamente no. ¿Por qué? Porque hay horas extraordinarias, ¿vale? Con lo cual van a ser distintas. Cuando cogemos la base de cotización, para calcular la base de cotización de contingencias comunes, ¿vale? Ya vamos a coger todos los conceptos que tenemos del total de vengado. Salario base cotiza, por supuesto. El plus de transporte, como hemos visto antes, cotiza, por supuesto, porque ya no cotiza solo si sobrepasa el 20% del IPRES, sino que cotiza ya desde cero. Plus de convenio es un plus salarial, también forma parte de la base de cotización.
el plus de asistencia también, y el plus de ropa de trabajo nos ocurre lo mismo que con el plus de transporte. Antiguamente solo cotizaba si superaba el 20% del IPREM, pero ahora ya ha pasado a cotizar, con lo cual también lo cogemos. ¿Vale? ¿Qué ocurre con las horas extraordinarias? Que no forman parte de la base de cotización de contingencias comunes, es decir, no las tenemos que coger para la base de cotización de contingencias comunes. Y ahora sí, tenemos que coger la parte proporcional de las pagas extraordinarias, porque recordad que en el cálculo de la base de cotización de contingencias comunes y profesionales siempre vamos a coger la parte proporcional de las pagas extraordinarias. En este caso nos dice que el trabajador tiene derecho a 2 pagas extraordinarias de salario base más antigüedad. Como el trabajador no tiene antigüedad, solo tiene el salario base. Entonces cogemos 30 días de salario, perdón, 30 días por 34,57, si no me he confundido, que son 1037,10. Lo que tenemos que hacer en este caso es pasarlo a días también, ¿vale? Entonces lo que hacemos aquí, el supuesto estaba puesto tenía una pequeña trampa, ¿vale? Porque nos daban los conceptos diarios para que calculásemos una retribución diaria. Yo he preferido hacerlo diario, pero hay una pequeña trampa porque nos dice que el trabajador es grupo 4 de cotización, ¿vale? Si fuera grupo 4 de cotización tendríamos que hablar siempre de retribución mensual. Prefiero hacerlo con cotización diaria, ya que el supuesto anterior lo hicimos con cotización mensual, para que también fijar los conceptos de cotización y retribución diaria, ¿vale? Por eso suponiendo que esto fuese una cotización diaria, lo que tendríamos que hacer sería coger las 2 pagas extraordinarias y prorratearla a 365 días. Es decir, en este caso sí que tendríamos que hacer una regla de 3 sobre el año completo, sobre el año natural, sobre los 365 días. Cogeríamos 1037,10 multiplicado por 2 pagas extraordinarias, dividido entre 365 días, y eso lo multiplicaríamos por 21 días. Y eso nos saldría que la parte proporcional de las pagas extraordinarias que hemos de incluir en la base de cotización de contingencias comunes es de 119,34. ¿Vale? Con lo cual la suma de estos conceptos, si no me he confundido, sería 925,28. Comprobamos que está entre la base mínima y la base máxima. Si nos vamos al grupo 4 de cotización a la Seguridad Social, vemos que está entre la base mínima y la base máxima, con lo cual tendríamos que seguir para adelante. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Calcular la base de cotización de contingentes profesionales. La base de cotización de contingentes profesionales, lo único que tendríamos que hacer sería coger estos 925,28 y sumarle las horas extraordinarias, es decir, los 86,48 que teníamos de horas extraordinarias en los devengos, ¿vale? Si recordáis teníamos 86,48, ¿vale? Lo que he hecho yo ha sido coger todos los conceptos que ya teníamos, ¿vale? Salario base, plus de transporte, plus de convenio, plus de asistencia, y sumar las horas extraordinarias. La única diferencia entre estas dos bases son las horas extraordinarias. Cogemos los 86,48 y los sumamos a la base de cotización de contingencias comunes y ya tendríamos la base de cotización de contingencias profesionales. 1011,76. Comprobamos que está entre los topes, ¿vale? Los topes, como si recordáis, estamos hablando de topes también de cotizaciones. Eran 756 el mínimo y 3006 el máximo, con lo cual también estarían los topes. Y ya una vez que tenemos las bases de cotización de contingencias comunes y la base de cotización de contingencias profesionales, tendríamos también que calcular o tener en cuenta al menos que tenemos una tercera base de cotización, que es la base de cotización adicional por horas extraordinarias. Es decir, las horas extraordinarias van a tener una doble cotización. ¿Por qué? Porque van a formar parte de la base de cotización de contingencias profesionales, pero además van a tener una cotización específica. La base de cotización de las horas extraordinarias sería los 86,48. No tenemos que calcularlo porque lo tenemos en el total de vengado. Una vez que ya tenemos las bases, lo que tenemos que hacer sería ya calcular las deducciones, ¿vale? Calculamos las deducciones del trabajador en este caso. Perdón, me estaba preguntando un compañero que qué ocurre si la base de cotización de contingencias comunes está entre el mínimo y el máximo. ¿Qué hacemos si está entre el mínimo y el máximo? Si está entre el mínimo y el máximo, seguimos, ¿vale? Lo que ocurre, si esa base de cotización fuese inferior al mínimo, siempre vamos a tener que aplicar el mínimo. Es decir, si tuviésemos una base de cotización de 733 euros, vamos a tener que aplicar siempre el mínimo de la base de cotización. Es decir, los 756 euros, por si son 756,60, por ejemplo, ¿vale? Y si la base de cotización son 4.300 euros, nunca vamos a aplicar 4.300 euros, sino que vamos a aplicar la base de cotización máxima, que son este año 3.606 euros, ¿vale? Vale, pues una vez que os decía que teníamos las bases de cotización, ya nos queda calcular las deducciones de seguridad social. Cogemos la base de cotización de contingencias comunes, que en este caso sí es diferente a la de contingencias profesionales, y calculamos las contingencias comunes por el 4,7%, 43,49.
Para calcular el resto de conceptos vamos a coger siempre la base de cotización de contingentes profesionales. Cogemos la base de cotización de contingentes profesionales para el cálculo del desempleo y lo multiplicamos por el 1,6. ¿Por qué por el 1,6 y no por el 1,55? Porque el trabajador tiene contrato temporal, ¿vale? Por eso es diferente. Cogemos la base de cotización de contingentes profesionales y multiplicamos por el 0,1% para el cálculo de la deducción de formación profesional. Eso es 1,01. Tenemos que aplicar también el porcentaje de las horas extraordinarias, ¿vale? Recordad que las horas extraordinarias, hemos visto antes en la chuleta que teníamos aquí, que cotizan, las normales cotizan exactamente igual. Es decir, las horas extraordinarias normales, la empresa va a cotizar por ellas un 23,6% y el trabajador va a cotizar por ellas un 4,7%. Con lo cual, en este caso, multiplicamos los 86,48 por el 4,7% y nos da el total los 4,06 y el total de deducciones de seguridad social serían 64,75. Luego aplicamos la retención del IRPF. El IRPF, recordad que se va a aplicar siempre sobre el total de vengado. El total de vengado eran 892,42, lo multiplicamos por el 9,70 y nos salen 86,56. Una vez que tenemos las deducciones, ya podemos calcular el líquido a percibir. Es decir, cogemos el total de vengado, los 892,42, restamos deducciones de la seguridad social y en la retención del IRPF y ya tenemos el líquido total a percibir, que son 741,11. Habríamos terminado en caso de ser una nómina de las de antes de 2014, pero como tenemos que calcular también las deducciones de seguridad social, tendríamos que hacer el cálculo también de las aportaciones de la seguridad social. Que estoy viendo aquí que me faltan las horas extraordinarias, ¿vale? Me acabo de dar cuenta que me faltaría para estas deducciones de seguridad social meter también las horas extraordinarias. Es tan sencillo como coger las bases de cotización de contingentes comunes y multiplicarlo por el 23,6 y las de desempleo, formación y fondo de garantía salarial multiplicarlas por los porcentajes que corresponden, ¿vale? El 6,7 en desempleo, 0,6 formación, el 0,20 para el FOGASA y accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por el 6,70. Y nos faltaría también los 86,48 de las horas extraordinarias multiplicado por 23,6, que serían otros 20,41 euros. Con lo cual, en lugar de 362, estaríamos hablando de 382,45 euros. Esta sería la cotización de la empresa por este trabajador durante estos 21 días que ha estado de alta en el mes. ¿Vale? ¿Alguna duda? Efectivamente, por las horas extraordinarias, en cierto modo, tanto empresa como trabajador van a cotizar dos veces. Por eso muchas veces, en lugar de horas extraordinarias, aparte de la limitación que hay de realizar horas extraordinarias al año, de 80 al año como máximo, muchas veces lo que se hace es meter un plus de incentivos, un plus de productividad, etcétera, etcétera. Las horas por fuerza mayor obligadas, por ejemplo, pues mira, cuando hay un incendio, cuando hay una rotura eléctrica, etcétera, etcétera. Es decir, cuando es un acontecimiento difícil de prever. Imagínate, por ejemplo, el caso de la empresa de Campofrío que se quemó en Burgos. Imagínate que se hubiese quemado solo una planta X y hubiese sido posible continuar con el trabajo, ¿vale? Eso serían las horas extras de fuerza mayor, ¿vale? Preguntaba otro compañero, si un trabajador cambia de estatus en el grupo profesional, si habría que cambiárselo en la nómina. Sí, eso siempre hay que cambiarlo en la nómina. Si implica algún cambio sustancial, va a depender del salario que tenga el trabajador, del salario del convenio. Normalmente, cuando hay un cambio de grupo de cotización, suele haber un cambio salarial también porque es un grupo superior, ¿vale? Con lo cual sí que habría un cambio en la cotización y en la forma de realizar las nóminas, ¿vale? Vale, pues por mi parte nada más. Emplazaros a la siguiente videoconferencia de nóminas. Y nada, que paséis una buena noche. Gracias por la atención. Un saludo.